Lo que me pareció interesante charlar hoy es, por cuánto acabamos de terminar Rosh Hashanah y estamos, digamos, encaminándonos hacia Yom Kippur, la idea es entender un poco, o una idea, de qué pasa en estos días. ¿Qué significan estos días en nuestra historia, en nuestro pensamiento, en nuestra filosofía, o como lo quieran llamar? ¿Qué significan estos días? En todos los textos que hay dando vueltas, se llaman Aseres Yemei Shuva, 10 días de Teshuvah. Así se los conoce a estos días, que van de vuelta desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Ahora bien, cualquier persona que sabe hacer un poco de cuentas, no hay que ser muy inteligente ni nada por el estilo, y que sabe un poquitito, un shtickl, así chiquitito, del calendario nuestro, sabe que Rosh Hashanah es el día número 1 de Tishrei. Primero 1 y 2 de Tishrei, es decir, el séptimo mes, etc. Yom Kippur es el 10 de Tishrei, que ahora falta de vuelta poquito. Hoy terminó el 3 de Tishrei, estamos encaminándonos hacia el 10 de Tishrei. Entonces, si el primero, el 1 y 2 son Rosh Hashanah y 10 es Yom Kippur, ¿cómo llamamos, así aparecen los textos talmúdicos, cómo llamamos a los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur como 10 días de Teshuvah? No puede ser. No hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por definición. De vuelta, Rosh Hashanah es el 1 y el 2, Yom Kippur es el 10. Hay 7 días en el medio. Las cuentas no dan, ¿sí? Matemáticas simples, números naturales, no busquemos cosas raras. No dan los días, son 7 días nada más. Y sin embargo, nuestros sabios los llaman, hacer Siyamim, los 10 días Shebein Rosh Hashanah le Yom Kippur, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y se llaman los 10 días de Tshuva. No son 10 días, son 7 días nada más. Pero evidentemente, por cuanto se los llama los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, evidentemente tienen una avoida, un trabajo específico estos días, independientes, estos días, de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Porque de vuelta, Rosh Hashanah es 1 y 2, Yom Kippur es el 10, los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son 7 días específicos que tienen que tener algún tipo de enseñanza, algún tipo de idea, trabajo espiritual, que además ese trabajo espiritual se suma al trabajo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque en la práctica se llaman 10 días de Teshuvah. Entonces tenemos, por así decir, una especie de dicotomía. Por un lado son 10 días de Teshuvah, un conjunto de 10. Perfecto. Los 10 incluyen tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur, porque desde el 1 de Tishrei hasta el 10 de Tishrei son 10 días. Perfecto. Pero por el otro lado, son los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y esto excluye, cuando uno dice entre tal y cual cosa, excluye Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces tenemos que tratar de entender, de extraer algún tipo de cuestión de esta dicotomía, que son días, partes de los días de Teshuvah, pero son días diferentes. No son los días comunes y corrientes de Teshuvah, como son Rosh Hashanah y Yom Kippur, que tampoco se pueden llamar comunes y corrientes, por supuesto, que tienen su contenido específico, que de hecho en los discursos hasídicos se explica. El contenido básico de Rosh Hashanah es Amelech, el rey. Dios es el rey. ¿Qué significa el rey? Que nosotros aceptamos lo que él dice. Hacemos todo lo que él dice. Nos comprometemos a hacer todo lo que él dice. Esto es Rosh Hashanah. Y después Yom Kippur es el día, en otras palabras, Rosh Hashanah, antes de entrar en Yom Kippur, Rosh Hashanah, por cuanto se trata del rey y hacer lo que el rey dice y aceptar la autoridad, etc., es el día o los días del año en los cuales sacamos energía y fuerzas para todo el resto del año en todo lo que tiene que ver con temor a Dios. Que temor a Dios no tiene que malinterpretarse, esto lo hemos charlado también, con miedo, ni que te van a pegar, ni nada por el estilo, sino el concepto del temor a Dios es temor al pecado, uno no quiere hacer aquella cosa que está mal, o ser consciente de que Dios nos está constantemente observando y por lo tanto uno tiene vergüenza de hacer algo que está mal frente a Dios, como uno tiene vergüenza de hacer algo frente a alguien que lo está mirando, cosas que uno haría si sabe que está solo, no haría si sabe que lo están mirando. Entonces, esta es la idea del temor a Hashem, por lo menos en un nivel básico, pero es un nivel, vale. Entonces, Rosh Hashanah son los días que nos dan fuerza para todo el resto del año en todo lo que tiene que ver con el temor a Dios. Yom Kippur, por el otro lado, nos da fuerzas para todo el año en todo lo que tiene que ver con Teshuvah, que vamos a explicar qué significa esto.
Teshuvah, literalmente retorno. Pero vamos a explicar qué significa retorno. Y simplemente para mencionarlo, a pesar de que no tiene que ver con la clase de hoy en particular, pero Sukkot, que es la otra fiesta gigante de Tishrei, nos da fuerzas para todo el año al respecto de amor a Dios, simja, alegría. Esto es Sukkot, esto es lo que representa Sukkot. Pero es otra historia, digamos, otra idea, así que no la voy a expandir, digamos, en esta clase. Lo que tenemos hasta acá entonces es, Rosh Hashanah es, por así decir, un extremo de estos 10 días, temor a Dios. Yom Kippur es otro extremo de estos 10 días, la Teshuvah, el retorno hacia Dios. Y hay un crecimiento desde Rosh Hashanah, y esto es justamente lo que yo quiero explicar, un crecimiento desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, de manera tal que en Yom Kippur llegamos a la plenitud del concepto de Teshuvah. Para entender esto, este crecimiento, y por eso los 10 días se llaman 10 días de Teshuvah, porque Rosh Hashanah también es Teshuvah, a pesar de que no expliqué lo que es, paciencia. Rosh Hashanah también es Teshuvah. Los días que están en el medio también son Teshuvah. Y Yom Kippur también es Teshuvah. Son 10 días de Teshuvah. Ok, pero hay niveles. No es todo igual. Y de hecho empezamos en Rosh Hashanah y vamos creciendo a lo largo de cada uno de estos 10 días hasta que llegamos al sumum, digamos, en Yom Kippur. Y con esto vamos a entender, a pesar de que lo vamos a charlar Dios mediante en la clase que viene, un poquitito mejor qué es Yom Kippur, de qué se trata. Que no vamos a expandir demasiado en esto porque vamos a dedicar una clase entera a Yom Kippur, pero por lo menos algo vamos a entender de Yom Kippur. Bien, para entender todo esto, lo primero que tenemos que saber es que hay dos niveles, por cuanto hay dos traducciones de la palabra Teshuvah. Teshuvah quiere decir el nivel más bajo y más simple, arrepentimiento. Arrepentirse de lo que uno hizo mal. ¿Qué significa lo que uno hizo mal? Como ya hemos charlado también, cuando uno toma como nivel o como discernimiento, como juego de reglas, lo que la Torah dice, ¿ok? Medimos nuestras acciones, nuestras actitudes frente a lo que la Torah dice, y ahí vamos a saber si estuvo bien lo que hicimos o si no estuvo bien lo que hicimos. Así de simple. Esto es el nivel más básico de Teshuvah, cuando uno ve que uno no hizo aquello que la Torah dice, y no importa por qué, ni las circunstancias, nadie está cuestionando nada, ni criticando nada, es una cuestión totalmente objetiva. Esto estuvo bien o no estuvo bien de acuerdo a la Torah, así de simple, de acuerdo a las leyes de la Torah. Entonces uno tiene que hacer Teshuvah, es una mitzvah, es un precepto de la Torah, hacer Teshuvah. Pero hay una época del año, esto lo dice el Talmud, lo trae el Rambam también, hay una época del año que, independientemente de si tenés cuestiones que tenías que hacer Teshuvah o no, es un buen momento para hacer Teshuvah. ¿Cuándo? Estos 10 días, que se llaman 10 días de Teshuvah, que empezaron en Rosh Hashanah y terminan en Yom Kippur. De hecho, nuestros sabios traen un versículo. El versículo dice: Dirshu Hashem bimatzoi, kro'u bioisei korei. Busquen a Dios cuando Él se encuentra, llámenlo cuando está cerca. Así dice el versículo. Preguntan nuestros sabios, ¿sí? Siempre se encuentra. Y siempre está cerca. ¿Qué está diciendo? Dios está en todos lados. Dios siempre está presente. Y siempre está cerca tuyo. ¿Sí? ¿Qué es esto de llamar a Dios cuando está cerca, cuando se encuentra? Dirshu Hashem bimatzoi, buscarlo cuando se encuentra y llamarlo cuando está cerca. ¿Qué significa esto? Nuestros sabios dicen, los 10 días de Teshuvah, de vuelta, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, son días en los cuales la presencia de Dios está más revelada, más presente, por así decir, en el mundo. Y esto automáticamente genera un acercamiento de todo Yehudí a alguna sinagoga, a un libro, a un rabino, a preguntar, a sentirse más inspirado, digamos. Con toda esta cuestión de pandemia, etcétera, y que Rosh Hashanah en muchísimos lugares del país y del mundo también no se podía juntar mucha gente como se junta generalmente, etcétera, salimos en Argentina por lo menos y en muchos lugares a tocar el shofar, afuera, a la plaza, a la calle, etcétera, en diferentes lugares, diferentes formas, de acuerdo al lugar, a las características, etcétera, y montones de personas, montones de rabinos, colegas me comentaron que la gente literalmente se ponía a llorar en las calles, estaban emocionadísimos, porque no podían participar, obviamente, de una sinagoga, porque estaban limitados, etcétera, y la gente estaba emocionadísima de escuchar el shofar en la calle, imagínense, Buenos Aires es una ciudad grande, así que en esquinas, en una esquina a la otra esquina, miles y miles, literalmente miles y miles, que escucharon el shofar de esa manera, y estaban mucha gente emocionada. Ahora,
Vamos a ser un poco desagradables, pero vamos a plantear los hechos de otra manera. Encontraste por la calle un barbudo con un sombrero funny, un sombrero gracioso, con una ropa, un saco largo, medio loco, medio brillante encima, y un cinturón ahí negro, cosa rara. Y el barbudo, ¿sabés qué hizo? Sacó un cuerno del bolsillo, no sé de dónde sacó un cuerno, e hizo un ruido con el cuerno. ¿Y vos te emocionaste? No se entiende. Es imposible. Imposible. Porque escuchaste el ruido de un cuerno tocado por una persona así, ¿te emocionaste? Si vamos a buscarle sentido, lógica, digamos, sí, porque esto y aquello, 1 más 1 es igual a 2. No, imposible. No tiene ningún sentido. Cero sentido. Entonces, ¿cómo puede ser? Y peor aún, justamente esto es lo que te quiero explicar. Si el mismo barbudo, con la misma ropa, con el mismo cuerno, te lo encontrás en otro momento del año, te lo encontrás, yo qué sé, en Purim, por decir cualquier día, un día de alegría, un día buenísimo, hermoso, el barbudo sacó un cuerno y todo el mundo se ríe. Y es gracioso, y está lindo, y vamos a bailar porque es Purim y tomamos lejaim. Pero no te emocionás. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora te emocionaste? No tiene sentido. Entonces, con esto entendemos fácilmente la enseñanza de nuestros sabios, basados en este versículo. Búsquelo a Dios cuando se encuentra, llámelo cuando está cerca. Dios está más cerca. Y esto es lo que genera, en estos días, Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, etc., y esto es lo que genera que uno esté más sensible. Entonces te encontraste el barbudo con el cuerno y de repente se transformó en un rabino, y de repente era Rosh Hashanah, y de repente era un shofar, y de repente te emocionaste. Ya no era un barbudo con un cuerno, etc. Ya era otra cosa. ¿Por qué? Porque la época del año es así. ¿Qué define que la época del año sea así? Dirshu Hashem b'matzah, y Dios está más cerca. Dios está más cerca, son estos 10 días de Teshuvah que hacen que el Yehudí, todo Yehudí en cualquier lado del mundo, se despierte, esté más sensible hacia cosas de divinidad, de Dios, de Torah, de mitzvot, etc. Y genere que ese barbudo con un cuerno se transforme en un rabino con un shofar. Tiene otro significado, a pesar de que es lo mismo, pero tiene otro significado. Esto es la enseñanza, digamos, talmúdica, que significa estos días. Y como dije antes, son 10 días enteros de Teshuvah que empiezan en Rosh Hashanah y culminan en Yom Kippur. ¿Y qué pasa en el medio y cómo es este crecimiento? Nuestros sabios, cuando determinan el rezo, ahí en la época del comienzo del segundo templo, estructuran el rezo, pusieron diferentes salmos para ser recitados en diferentes momentos del año, para diferentes circunstancias. En estos 10 días hay un salmo que se agrega, entre comillas, en el medio del rezo, como que en un lugar donde en general uno no habla y no dice ninguna otra cosa. Sin embargo, nuestros sabios agregan un salmo. Y a partir de algunas palabras, algunas ideas sobre este salmo, vamos a entender este concepto. Entonces, punto número 1, dijimos que tshuva es arrepentimiento. La persona observó, el nivel más bajo, la persona observó que hizo algo mal de acuerdo a las leyes de la Torá, entonces se arrepiente y se compromete que en el futuro, esto es lo más básico de Teshuvah, en el futuro no va a volver a caer en esa falla, digamos, frente a los ojos de la Torá. Pero hay un nivel mucho más elevado de Teshuvah, que se llama retorno, no arrepentimiento, retorno, son dos cosas diferentes. Arrepentimiento es, yo hice algo mal, en el lugar en donde estoy, en la posición en la que estoy, frente a Dios, frente a la Torá, lo que sea, y por lo tanto voy a cambiar mi comportamiento, pero yo voy a seguir estando en el lugar en donde estoy, en las circunstancias en las que estoy, nada más que voy a intentar tomar mejores decisiones, reaccionar diferente ante los estímulos que tengo en mi medio, que me hacen comer cosas que no tengo que comer, me hacen hacer actividades que no tengo que hacer, y así sucesivamente. Esto es retorno, esto es arrepentimiento. Retorno es, voy a salir de mi lugar, voy a volver a mi fuente, voy a volver a mi propia esencia. ¿Qué es mi propia esencia? Mi neshama, mi alma, mi vínculo con Dios. Esto es lo que me define como Yehudí, me define como ser humano también. Mi neshama, mi alma. Entonces, Yom Kippur también es Teshuvah, es verdad.
Pero Rosh Hashanah es un nivel de Teshuvah y Yom Kippur es otro nivel de Teshuvah. Rosh Hashanah es la Teshuvah de... Hay un rey, hay reglas, hay leyes, te portaste mal, aceptá que el que manda es Dios, no sos vos, y tenés que hacer lo que tenés que hacer. Arrepentite, estuvo mal lo que hiciste. Este es el concepto, digamos, contexto de Teshuvah, como el comienzo de los 10 días de Teshuvah. Rosh Hashanah, hay un rey, hay leyes. Yom Kippur también es Teshuvah, son 10 días de Teshuvah, también Yom Kippur es Teshuvah, pero Yom Kippur es una Teshuvah de retorno hacia Dios. Yom Kippur es una Teshuvah en la cual estamos asegurados, es un Yom Slicha, es un día de perdón. ¿Por qué se lo conoce como día de perdón? Porque en la práctica la palabra Kippur significa kapara, que quiere decir limpieza, expiación, limpieza. Es un día en que estamos totalmente limpios de cualquier cosa que nos impide vincularnos con Hashem. Esto es Yom Kippur. Es un día de tshuva también, pero no de arrepentimiento. Es un día de retorno hacia Dios, de encontrar nuestra propia esencia, de vincular esa o de revelar ese vínculo esencial que tenemos con Dios. Pero ese vínculo esencial solamente se ve cuando uno logra llegar a su propia esencia. Que de vuelta, no vamos a hablar demasiado de Yom Kippur, porque la idea es la clase que viene a hablar sobre el tema mucho más en detalle. Pero entonces vemos que en los dos extremos de estos 10 días de Teshuvah, si bien todo es Teshuvah, sí, se llama todo igual, sí, pero no es todo igual. Hay un comienzo, un nivel más básico de Teshuvah, y hay un crecimiento gradual, día tras día, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, hasta que llegamos preparados para Yom Kippur. Quiere decir que los 10 días de Teshuvah son una preparación para Yom Kippur. Esto es lo que son estos días. Empezamos en Rosh Hashanah, aceptamos a Dios como Rey, y empezamos con esa aceptación a prepararnos paso a paso, nivel tras nivel, para llegar a Yom Kippur. ¿Y a dónde llegaste? ¿Qué lograste? Una unión esencial, especial, única con Dios, en Yom Kippur, como estudiaremos en su momento. Dicho esto, que es un crecimiento gradual, por eso yo mencioné antes que nuestros sabios pusieron en diferentes lugares salmos o ideas, conceptos, que nos van mostrando cómo es este crecimiento gradual. Los 10 días de Teshuvah, desde el primero, el Rosh Hashanah, hasta Yom Kippur, inclusive, hay un salmo que agregamos en una parte del rezo, casi la mitad del rezo. El salmo es, si no recuerdo más, el 130, Mi Mama Kim Kerosijo Hashem. Shir Lamalais, Mi Mama Kim, una canción de las ascensiones, para las ascensiones, lo que sea. Desde las profundidades te llamo Dios. Mi Mama Kim Kerosijo Hashem. Desde las profundidades te llamo Dios. ¿Qué significa profundidades? Profundidades quiere decir que en la práctica cada uno de nosotros tenemos básicamente dos aspectos, que son estos dos aspectos de Teshuvah también, como voy a explicar más adelante. El primer aspecto que tenemos todos nosotros es cómo funcionamos en el exterior, cómo somos en la práctica. En términos de Teshuvah, aceptás a Dios como Rey y punto. No me importa si entendiste, si no entendiste, si te gustó, si no te gustó. Lo aceptás y ya está. Comportate de acuerdo a lo que Dios manda. ¿Ok? Pero esto es algo exterior, es tu comportamiento. ¿Vos sentís eso? ¿Vos realmente lo internalizaste? No necesariamente. Pero es el comienzo, eso es Rosh Hashanah. Cuando uno empieza a profundizar dentro de sí mismo y empieza a internalizar cada comportamiento de esos para que sea literalmente parte de su vida, hay un proceso de 10 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur que en cada día profundizamos. Por eso Mama Kim, profundidades en plural. Cada uno de esos 10 días profundizamos en una de nuestras 10 cualidades. El alma tiene una estructura de 10 cualidades que no importa ahora cuáles son exactamente. Punto es que hay 10 cualidades intelectuales, emocionales. Es la estructura misma del alma. Entonces, a medida que vamos avanzando día a día, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, vamos refinando y profundizando cada una de estas cualidades, de manera tal de no solamente comportarnos de acuerdo a lo que Dios manda, sino incluso pensar y sentir como Hashem piensa y siente. Que se vuelva parte de nuestra vida.
Dicho de otra manera, revelar esa profundidad para que esté a flor de piel, para que la usemos todos los días. Dicho de otra manera, yo me puedo comportar como un buen yehudí porque Dios manda, y punto. O me puedo comportar como un buen yehudí porque surge de mi propio interior hacer eso. ¿Cuál es la diferencia? Y cuando yo sienta que Dios no me manda, no me está mirando, o lo que sea, si solamente me comporto como hay una historia para entender esto más sencillo. En el Tanaj, el rey Yoshiau, si no me equivoco, que era un niño de la familia real, etcétera, de Yehuda, qué sé yo, y tenía un Kohen, que si no me acuerdo mal se llamaba Yoyada HaKohen, que era mucho mayor que él, que lo crió. Toda la vida de Yoshiau Hamelech, el rey Yoshiau, mientras Yoyada HaKohen estaba vivo, Yoshiau fue un tzadik. En cuanto se muere el Kohen, se desbandó, se fue. La mayoría de los reyes judíos fueron un desastre. Lo pueden ver en el Sefer Melachim, en el libro de Reyes. Pero el punto es que mientras tenía la guía que lo estaba guiando y lo estaba llevando por el buen camino, el rey fue un buen rey. En cuanto se le fue la guía, perdió. Se desbandó, se fue para cualquier lado, idolatría, cualquier cosa. Entonces, esto mismo pasa acá. Si uno solamente aceptó Rosh Hashanah, Dios es el rey, es el que manda, porque esto es así, porque tenés que arrepentirte y porque Dios es el que, de vuelta, tiene las leyes y manda y te está observando todos los días y todo el día. Si solamente basás tu vida en eso, en el momento en que no sientas que te están mirando, en el momento en que haya algún estímulo exterior más fuerte, etc., chao. Se perdió el judaísmo. Adiós Yiddishkeit. Pero si surge de tu propio interior, si está internalizado tanto que es parte de tu vida, entonces en ninguna circunstancia vas a comportarte de otra manera. Siempre te vas a comportar de esa manera. Otro ejemplo. Si somos todos seres humanos acá, que estamos en la clase. Si un ser humano se comporta como un animal, ¿ok? Todo el tiempo que le sea cómodo comportarse como animal, se va a comportar como animal. Pero cuando surja realmente lo que está en su interior, por cuanto es un ser humano, se va a comportar como un ser humano. Pero si tapa lo que está en el interior y no le quiere prestar atención y no le da bolilla, se va a comportar como un animal. Son diferentes ejemplos, digamos, de la misma cuestión. Entonces, volviendo a la cosa. Rosh Hashanah y Yom Kippur son 10 días, son parte de los 10 días de Tshuva, porque son todos días en los cuales vamos creciendo y avanzando desde un nivel más básico, más sencillo de Teshuvah, que significa arrepentimiento, etc., hasta crecer a un nivel superior de Teshuvah, cuyo contexto no es el arrepentimiento, sino el vínculo con Dios, la conexión con Hashem. Y cada uno de estos días vamos refinando y profundizando en una cualidad interior del alma. Por eso leemos este salmo cada uno de estos días, mi mama Kim, desde las profundidades te llamo Dios, etc. Vamos refinando y mejorando cada una de nuestras cualidades hasta que llegamos a Yom Kippur y estamos, en teoría por lo menos, si hicimos el trabajo, completamente refinados. O por lo menos en el nivel en el que estamos, refinados, según el trabajo que hicimos. Este es el concepto de estos 10 días de Teshuvah. En términos más sencillos, ¿por qué decimos que estos días Dios está cerca y lo podemos llamar y podemos vincularnos con Él? Porque esa cercanía de Dios es justamente lo que nos da la fuerza, la capacidad para poder llegar a nuestro propio interior, a nuestra propia esencia, para realmente hacer este trabajo de refinamiento y llegar a nuestra propia profundidad para acercarnos más a Hashem en Yom Kippur. Este es el concepto, esta es la idea de estos 10 días de Teshuvah. Esta es la idea general de estos 10 días de Teshuvah, una especie de escalera de 10 escalones que empieza en Rosh Hashanah y termina en Yom Kippur. Pero no es que es todo lo mismo, Teshuvah, no es lo mismo. No es lo mismo, son 10 días de Teshuvah, pero de diferentes formas. Rosh Hashanah es en forma exterior, en forma forzada, digamos, por así decir. Hay un rey y hacemos lo que el rey dice. Y Yom Kippur es mucho más profundo, mucho más que surge de tu propio interior y se transforma y se vuelve parte de tu propia esencia, este concepto de la conexión y el vínculo con Dios. Más allá del arrepentimiento, tu conexión y vínculo con Dios, eso es lo que importa en Yom Kippur.